grupos para que todos estemos en la misma página, ¿sí? Yo voy a hacer como un pequeño repaso, voy a hacer como un paréntesis para luego entrar dentro del formato de los 3 tercios que le había compartido la semana pasada y lo vamos a ir desarrollando en el transcurso, es decir, lo vamos a ir modelando, ¿sí? Pero déjenme compartir mi pantalla. Ok. Ok, ¿ven mi pantalla ahí? Sí. Ok. Todas las reuniones que vayamos a tener y que podamos tener, vamos a hacerlas bajo ese formato. Y vamos a ir modelando ese formato vez tras vez, porque es el mismo formato que queremos reproducir en cada vez que tú te reúnas con un nuevo discípulo o con tu grupo de iglesia en casa, en la cafetería o en donde quiera que te reúnas. ¿Sí me hago entender? Y lo vamos a ir internalizando, de modo que ya no lo vamos a estar mirando como ahora, sino que ahora lo uso para que sigamos el esquema, pero podamos hacerlo, pero no olviden que la idea de este entrenamiento es que sea reproducible. La idea es que cuando ustedes lo hagan con un nuevo discípulo o una persona que estén discipulando, él sepa cómo hacerlo con otros. Ahora, todos ustedes son creyentes y tienen un formato de iglesia y todo lo demás. Esto no va a ser difícil incorporarlo, pero cuando hablamos de un nuevo creyente, lo es, ¿sí? Por eso queremos que el nuevo creyente y los discípulos de los nuevos creyentes sepan cómo hacerlo, ¿sí? Lo que estamos buscando no solamente es un grupo para discipular o tener un entrenamiento más, queremos ver un movimiento de multiplicación de discípulos, ¿ok? Entonces, este es el formato de los 3 tercios. Enseguida vamos a introducirnos y vamos a ir paso a paso entre ellos. Y lo que quiero también recordarles es, luego en el tiempo de visión vamos a hacer un repaso, pero ahorita ya habíamos hablado del 411, el entrenamiento para compartir el testimonio, el evangelio a través de los 3 círculos. Una vez que nosotros hacemos eso con alguien, la idea es que sigue. Habíamos visto el semáforo, ¿se acuerdan? Sí. Se los voy a mostrar ahorita para que podamos... ¿Se ve la pantalla? Sí. Ok. Entonces, cuando yo comparto mi testimonio con alguien, inmediatamente comparto los 3 círculos, lo que vamos a hacer es justamente, dependiendo de la respuesta, es cómo vamos a ir actuando. Por ejemplo, permítame un momentito. Ok, era mi jefe. Ok, les decía, entonces cuando yo comparto con alguien los 3 círculos y lo invito a tomar una decisión por Cristo, o a creer, o como querramos llamarle, dijimos que si la persona rechaza y no quiere saber nada, entonces seguimos simplemente evangelizando, le agradecemos por el tiempo y seguimos. Si hay una luz amarilla, alguien interesado, me gustaría, no quisiera saber nada por ahora, pero me gustaría estudiar la Biblia, entonces para nosotros va a ser una luz amarilla y lo que vamos a hacer es tratar de comprometerlo a estudiar la Biblia juntos. Escuchen, chicos, vamos a tratar de romper algunos paradigmas y formatos. La idea no es llevar a la gente a la iglesia o al templo, es llevar a la gente hacia Cristo. Así que si la persona accede a tener un estudio bíblico en la cafetería, en el parque, donde sea que tú le presentaste el evangelio, usa ese lugar para compartir esto. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando la persona da luz amarilla, ¿qué hacemos? Empezamos a estudiar con ellos las historias de esperanza. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Otra historia de esperanza, y les voy a modelar cómo lo vamos a hacer. Si la persona llega a creer en el evangelio, entonces les animo, también vamos a hacer las historias de esperanza, y en el transcurso, si ustedes ven que la persona realmente ha creído, luego lo vamos a entrenar a él con el 411,
¿Se acuerdan el entrenamiento? Sí. De las 4 preguntas, nos vamos a entrenar para que el nuevo creyente también lo haga. ¿Ok? Muy bien, dicho esto, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo sí, por ejemplo, cuando ¿Sí? este semáforo y esta respuesta cuando dices que los invitemos a tomar un café, ¿es cuando estamos en evangelismo de calle o cuando estamos en el evangelismo de en nuestro mapa? Oikos. Sí. Sí, en cualquiera de los casos. El mapa Oikos, recuerden, es la gente lejos de Dios, cerca de ti, lejos de Dios, donde la persona se sienta más neutral y confortable para estudiar la Biblia. Sí, dale. Por ejemplo, hoy le contaba a Willer que yo una vez fui y visité una cafetería. El dueño de la cafetería me vio leyendo la Biblia, empezamos a compartir el Evangelio. Por medio del semáforo es un filtro, te das cuenta si él quiere o no, si se arrepiente o no. Él estaba interesado en estudiar la Biblia y el lugar donde no era de mi papá Oikos, y yo recién lo conocía, pero pude ahí ver que estaba interesado en poder leer la Biblia. Entonces, bueno, ¿dónde más cómodo le quedaba? En su cafetería, porque es su trabajo, es su negocio. Entonces utilicé eso para poder seguir estudiando la Biblia. Y es como y también ver eso, que sea cómodo para ellos. A veces tal vez va a ser medio incómodo para nosotros, pero bueno, ¿cuál es nuestro fin? Exacto. No, excelente ejemplo. Y la idea, chicos, por ejemplo, es, como digo, rompemos el esquema de que mi meta es llevarlo al templo. No, es llevarlo a Cristo. Si tú entrenas CrossFit o vas al gimnasio o vas a la biblioteca y ahí presentas el Evangelio y la persona te da una luz amarilla o una luz verde, invítala a estudiar la Biblia y lo que vamos a usar son las historias de esperanza. ¿Sí? Ahora, puedes usar tu teléfono con la Biblia o animarlo a él que descargue la Biblia en su propio teléfono y ahí donde estás, compromételo para la siguiente semana. Si estás en la calle, en el parque, bueno, que sea el parque el punto de encuentro. ¿Sí me hago entender? Si vos estás jugando básquetbol o estás jugando fútbol y de pronto le dices, oye, ¿qué te parece si nos encontramos una hora antes de jugar o media hora antes y estudiamos la Biblia juntos? ¿Qué te parece? ¿Sí me hago entender? Y ahí con las historias de esperanza la idea es continuar presentando el Evangelio. ¿Sí? Entonces son 7 historias de esperanza. Entonces puedes tomar cada una de ellas cada semana. Y lo que vas a hacer con ellos es exactamente lo que hoy lo vamos a reflejar a través de los 3 tercios del discipulado o el formato del discipulado. ¿Sí responde la pregunta? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, por ejemplo, no sé si Ley estuvo, pero cuando estaba yo y estábamos en una iglesia, los chicos empezaron a compartir un tiempo de básquetbol con un grupo de adolescentes. Sí, estaba. Y presentaron el Evangelio a los chicos o a los adolescentes mientras jugaban básquet, después de jugar básquetbol, y luego quedaron en jugar básquetbol otro día y continuar estudiando la Biblia. ¿Sí? Sí. O sea, en ningún momento se les dijo, hey, te voy a llevar a mi iglesia. Ni el pastor, bueno, en este caso yo estaba como pastor, estaba esperando que esos chicos vengan ya a la iglesia. ¿Sí me hago entender? Era discipularlos donde ellos estaban. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, voy a hacer de cuenta, bueno, en realidad siempre vamos a hacer esto, pero ustedes son un grupo de gente, nuevos creyentes, con los cuales estamos compartiendo, o mi amigo con el que estoy haciendo las historias de esperanza. Entonces, la primera parte del primer tercio es la rendición de cuentas, la alabanza, bueno, y en este caso todavía no, la cena del Señor o la ofrenda. Después vamos a hablar de eso del tercer aspecto, pero por ahora del cuidado y rendición de cuentas y la alabanza. Es la primera parte que vamos a hacer, ¿ok? Muy bien, sé que la semana pasada establecimos algunas metas, entonces vamos a hablar primero de las metas. Habíamos dicho de que esta semana, la semana que pasó, perdón, íbamos a compartir el Evangelio con alguien, ¿ok? Entonces, ¿cómo les fue? ¿Alguien quiere dar alguna buena noticia?
comentar cómo les fue. ¿Lo hicieron? ¿No lo hicieron? ¿Hablen ahora o callen para Yo siempre? sí compartí el evangelio, pero no el mapa, más que todo el mapa como familiares no, pero se lo compartí a mis jefes del trabajo ¿Y cómo te y fue? a todos mis compañeros. Bueno, tomaron una reacción un poquito al principio, sí, bien, sí, con gracia se podría decir, ¿no? Pues no sé. Ok, Y excelente. bien. Muy bien. Perfecto. Por ejemplo, en este caso, si usted ve que la reacción es una luz amarilla, o sea, no olviden que la meta no es solo hablarle del Evangelio, es hacer discípulos. Entonces, invítalo, oye, ¿te gustaría que podamos hablar un poco más sobre este tema? ¿Te parece si nos reunimos este día o qué día es más factible para ti? Si me hago entender, siempre cierren el encuentro Pero compartir para estudiar la Biblia. para estudiar la Biblia directamente se les dice o para un café. No, puedes decirle, para estudiar la Biblia lo hacemos en una cafetería, lo hacemos aquí después del trabajo o antes del trabajo. O sea, ustedes son material disponible al tiempo que ellos puedan, Vale. ¿sí? Ahora, si alguien de ellos, por eso es bueno estar orando por la persona de paz, te dice, ven a mi casa, wow, eso es impresionante. O sea, es Dios haciendo todo eso, ¿sí me hago entender? Entonces, nuestra mente es, comparto mi testimonio tal como lo aprendimos, comparto los 3 círculos, y depende de la respuesta de la persona, voy a las historias de esperanza. ¿Qué te parece si estudiamos la Biblia? ¿Y qué voy a usar en el estudio? Las historias de esperanza. ¿Ok? Pastor, en mi caso sí hay una persona que ha aceptado a estudiar la escritura. Bueno, la semana pasada hablé con un compañero de trabajo que también le compartí el Evangelio, pero de ahí el Señor puso el momento, ¿no? Ayer estaba llegando a mi casa, donde vivo, ¿no? Entonces mi casera me habló, comenzamos a hablar y todo, y le compartí también a su mamá el Evangelio, la cual que ya la había compartido anteriormente. Y pues quedé con ella para poder estudiar la escritura, ¿no? Y si su mamá es así, pues puede traer también a otras amigas de ella, ¿no? Pero me ha aceptado estudiar la escritura. Es más, es increíble, es preferible si invitan a tú puedes decirle cada vez que te... Oye, si quieres invitar a alguien para nuestra reunión, invítalo, ¿no? Ahora, ustedes continúan nomás con las historias de esperanza, porque la 7ª historia de esperanza es volver a presentar los 3 círculos. Les dije que el propósito de las historias de esperanza es que la persona vea que él también puede estudiar la Biblia. La segunda cosa, el propósito, es de que la persona pueda ir entendiendo a la luz de la palabra el Evangelio, ¿sí? Entonces, y no olviden que el propósito, tal como lo voy a modelar ahora, de la historia de esperanza, no es que tú seas un maestro, es que tú seas un facilitador para que él pueda ver las verdades de la palabra. ¿Sí me hago entender? Sí, le mostré Entonces, en Lucas 18, del 7 al 14, le mostré la historia. Y de ahí también le hablé del Evangelio, que estamos en pecado, también le mostré la esperanza que es en Cristo. Entonces, hasta incluso me he hecho para ir a mi iglesia. Mira, yo les animaría, es unos consejos, no es que está mal, Dios puede moverse de la manera que Él quiere, pero si la persona insiste en ir a la iglesia, llévale. Pero siempre es preferible discipularle en su casa o en algún otro lugar. ¿Por qué? Porque a veces la gente tiene ideas preconcebidas de la iglesia. Y si va y algo pasa, no va a querer ir más por ese encuentro que tuvo ahí. ¿Sí me hago entender? Sí. Pero si empieza a estudiar la Biblia contigo, porque suponte, solo un ejemplo, tú vas, lo llevas y el pastor justo hablando sobre el diezmo. No, también he hablado, o sea, ya vengo hablándole a la señora, ya le vengo hablando ya. Ni bien llegué, le hablé y le he explicado qué es el diezmo, le he explicado. Entonces, por eso que me quiere ir conmigo. No, si él accede, llévale, pero Sí. mi consejo es, la tarea es hacer discípulos. Sí. Ellos son los discípulos que el Señor te dio ahora, de enseñarles a caminar con Cristo. Y la idea
es que ellos, lo mismo que estamos haciendo nosotros, ellos también lo puedan hacer con sus mapaoicos o con su círculo de influencia. A veces también corremos nosotros el peligro de creer, yo ya cumplí, ya compartí el evangelio, lo llevo a la iglesia, ya cumplí, acá terminó mi tarea. Y esa, como bien dice, no es la idea, no es la idea de llevarlo a la iglesia. Y tal vez eso es el riesgo que tenemos de tan rápido llevarlo a la iglesia y a veces como decimos, bueno, listo, y medio que nos olvidamos a veces, y lo digo porque me ha pasado a mí también, no es que hablo de experiencia también, y he llevado a la iglesia y después uno se le preocupa decir, bueno, mi tarea ya está cumplida, y en realidad no, porque la idea es ir y hacer discípulos, no ir y llevarlos a la iglesia. Está bien, porque uno van a terminar yendo, pero a veces si es tan rápido tendemos a decir, bueno, ya cumplí. Exacto. Así que la tarea, como hemos estado viendo todo este tiempo, es hacer discípulos. Discípulos que hacen discípulos. Entonces lo que queremos ver es una reproducción de discípulos. Es la manera como vamos a alcanzar Sevilla para Cristo. ¿Estamos? Ok. Entonces sigamos con la rendición de cuentas. ¿Por qué es importante la rendición de cuentas? Porque es la única manera de saber si estamos creciendo y si estamos cumpliendo las metas. ¿Qué más? ¿Cómo le fue? ¿Alguien compartió el evangelio, los testimonios de 3 círculos con alguien esta semana? Se podía compartir la historia de esperanza, ¿verdad? ¿Sí? También, vale. Yo lo hice con alguien de mi familia, mi hermano, con mi hermano. ¿Cómo te fue? Bien, a ver, él está apartado, ¿vale? Del Señor. Él conoce, él cree en Dios y conoce también parte, ¿no?, de la Biblia, porque en casa mi madre y yo pues somos creyentes, ¿no? Y gran parte de mi familia también, pero está como un poco reacio, está apartado, ¿no? Pero bueno, lo recibió y lo entendió, pero ahí quedó, ¿no? Ok, sigue con la siguiente historia. Las historias de esperanza no están en orden cronológico ni nada de eso. Vale. Las puedes usar en cualquier... La idea es seguir insistiendo, porque las historias de esperanza se tratan de personas que tuvieron encuentro con Jesús. Así que mi sugerencia es continuar con la siguiente historia y continúa con la siguiente historia bajo este mismo formato que estamos viendo ahora, ¿ya? Ok, ¿alguien más? ¿Alguna noticia? Yo le hablé en mi trabajo, le hablé a compañeros, unos que son de Ecuador, de Venezuela, de Ecuador, una parejita de Ecuador, y que su tío era evangélico y la mujer de ese hombre, la mujer también, su abuela o algo así, también tenía familia que eran cristianos, ¿no? Y entonces pues estuve compartiendo un poco de la palabra y demás, pero claro, no sé yo hasta qué punto hay que llegar para no ser pesado, no ser... Porque claro, llega un momento en el que se termina la conversación y tú quieres decir, ¿seguimos después hablando de esto? ¿Sabes? Y bueno, todos los días poco a poco. Yo me sé un versículo que era el de Juan 3:14, que lo decían en su iglesia, mucho, ¿sabes? Y mira, pues eso está bien, y me gustaban las alabanzas y tal y cual, y digo, mira, pues compartí un poco, pero claro, no sé yo hasta qué punto hay que llegar de no seguir, pues después cada uno por su lado, pues después no va a decir otra vez, oye, ¿te acuerdas lo que te estaba diciendo? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Sabes? No, excelente. Pero miren, por eso es importante el esquema. Yo comparto con alguien, oro, voy, mi testimonio, los 3 círculos. ¿Cuál respuesta tenga él? Lo comprometo a las historias de esperanza. Y con eso como que voy teniendo una línea, ¿sí me hago entender? Ahora, si él quiere hablar de otros temas, está bien, pero la idea es siempre volver al mismo lineamiento, ¿sí? Sí. Entonces, porque si la persona accede a querer estudiar la Biblia, es que realmente hay un interés. A lo mejor te va a pasar que te reúne 1, 2 veces, 3, y de pronto ya no quieres saber nada, está bien. Es la obra de Dios. Entonces, ¿qué hago? Sigo compartiendo el Evangelio con otros. Eso es lo que vamos a hacer. Ok, ahora sí, por cuestión de tiempo y que somos varios,
Vamos a evaluar también otros aspectos de la rendición de cuentas. Y tal vez esta parte al principio no sea ideal con una persona nueva, pero conforme van estudiando lo pueden hacer. Les voy a preguntar, chicos, ¿cómo les fue con su tiempo de la lectura de la palabra, la oración y con el hecho de que si compartieron el Evangelio con alguien esta semana? Y lo vamos a hacer así. Si lo hice, voy a hacer así, o si lo he hecho durante la semana, si lo hice a medias o más o menos así, y si no lo hice así. La rendición de cuentas se trata de honestidad para que podamos seguir creciendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo les fue esta semana con la lectura de la palabra? ¿Estuvieron leyendo diariamente la palabra? ¿Ok? Y no se preocupen que si alguien hace así, nadie lo va a apedrear. No, esto es por gracia, no es por ley. ¿Cómo le fue con su tiempo de oración esta semana? Yo estuve más o menos esta semana, debo ser honesto. ¿Y compartieron el Evangelio con alguien o ya están discipulando a alguien esta semana? Ok, muy bien. Hago esto porque somos un grupo grande, pero si tú estás haciéndolo personalmente con alguien, lo ideal es que la persona comente. ¿Sí? Es el propósito de la rendición de cuentas. Ahora, quiero leer un salmo. En el tiempo de la alabanza podemos leer un salmo o podemos cantar algo. Si es una persona nueva, no creyente, es mejor no cantar algo porque no va a tener ni idea. Pero a lo mejor le puede leer un salmo para que vaya entendiendo la idea de la alabanza, ¿no?, al Señor. Y les quiero leer el Salmo 18, versículo 1 al 3. Ahorita, miren que estoy siguiendo el formato de los 3 tercios. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y quiero que alabemos al Señor, porque como decía el salmista, Él es nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestra roca, nuestro libertador, nuestro refugio. Y algo interesante es que el salmista repite muchas veces mi. ¿Por qué? Porque ese Dios es un Dios personal. Él no es el refugio y la fortaleza de ellos. Es mi refugio y mi fortaleza. ¿Sí? Y que alabemos a Dios porque Él es eso para nosotros. Ok, vamos a pasar al segundo tercio. Y quiero invitarles, por favor, vamos a ver una segunda historia de esperanza hoy. Así que acompáñenme con su Biblia, Mateo 18, versículo 21 al 35. 18. 21 al 35. ¿Están aquí de la Biblia? ¿Tienes la Biblia? Andrea, ¿puede compartirlo? ¿Ok? ¿Lo tenemos? Sí. Mateo 28. 18, 21 al 35. ¿Listos? Voy a pedir por favor a alguien que lo pueda leer. Vale. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido de misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le hablaba diciendo, págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me robaste? ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Ok, muchísimas gracias. Para familiarizarnos un poquito con el texto, ¿alguien podría volver a leerlo? Ahora, si tienen otra versión, excelente. Y si no, no importa, la misma. Yo lo voy a leer. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Excelente, muchas gracias. Ahora, alguien podría en sus propias palabras, no sacar enseñanzas, sino contar la historia en sus propias palabras. ¿Alguien puede contar toda la historia así en sus propias palabras, así como un pequeño resumen? ¿De qué trata la historia? De un señor, ¿no?, que tenía un siervo con muchas deudas, y era tan grande esas deudas que no podía pagarla. Y entonces el dueño pues tenía que vender a él y a su familia para que la deuda fuera zanjada. Pero sin embargo el siervo le rogó que por favor que no hiciera eso, y él tuvo misericordia de él y le dijo que le perdonaría la deuda. Más sin embargo este siervo, por lo visto, tenía otros consiervos suyos que también le debía dinero, pero no era tan grande la deuda. Pero sin embargo había, que no había sido misericordioso, sino que había sido, malo, ¿no? Y aquí lo que nos enseña que sobre nuestras deudas, sobre nuestras ofensas, que no debemos, perdonar. Hasta ahí nomás, muy bien. Voy a abrir un paréntesis ahí, como para hacer algunas... ¿Por qué hago esto? Debemos hacer esto de leer 2 veces el pasaje, y una es para que la gente se familiarice con lo que estamos leyendo.
Y cuando le pedimos a la persona que estamos discipulando o las personas que estamos discipulando de contar con sus propias palabras, es para que nos dé una idea de que si la gente entendió lo que leyó. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, esto es importante, ¿ok? Cierro paréntesis y continuamos, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Con respecto a lo que leímos, ¿qué nos dice el pasaje o qué nos habla el pasaje acerca de Dios? Que es Y si lo misericordioso. pueden señalar o mostrar cuál versículo, ¿qué nos dice acerca de Dios el pasaje? Que es justo, ¿no? Que manda a perdonar 70 veces 7, ¿no? Que justo demanda perdonar, muy bien. Que es misericordioso cuando nos arrepentimos. Es misericordioso cuando nos arrepentimos. Perfecto, ¿qué más? Le debemos todo a Él. Ujú, Versículo 24. ok. Que nos trata con gracia. Ajá. Perfecto. Perfecto. ¿Y qué nos dice el pasaje acerca del hombre? Porque habla aquí de tres personajes, ¿no? El rey, habla de un deudor y habla de otro deudor. ¿Qué nos dice el pasaje acerca del ser humano o del hombre? ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos revela? Que es rencoroso y que... Es egoísta. Ujú, Soberbio. ya, Afaroso. ok. Todo lo que quiere para él mismo. Ajá. Yo lo veo Algo que me llama... preocupado. Sí, adelante. Preocupado. Preocupado por pagar su deuda. Ok. Muy cierto lo que dicen. Y es interesante también poder notar de que somos pronto para que nos perdonen, pero somos muy tarde para perdonar. ¿Se dan cuenta? Como vemos en la historia, el uno, ay sí, que por favor perdóname, pero al momento que le tocó ejercer perdón, implacable, ¿no es cierto? ¿Qué más ven acerca del hombre ahí mirando el pasaje o el texto? Por ejemplo, como has dicho, ¿no? Que es pronto para que le perdonen, pero tarde para perdonar. Yo veo como una persona con poca empatía, como un poco ególatra. Exacto. Y lo que mencionaron de avaricia, egolatría, todo está enfocado en sí mismo y el beneficio hacia sí mismo. No, mira cómo es el corazón del hombre de egoísta. Yo eso ¿Sí? es lo que digo, ¿no? Que solamente pedimos perdón a Dios y nos gusta que Dios nos perdone, pero nosotros no nos gusta perdonar, somos cerrados. Ujú. Voy a abrir un paréntesis aquí, pero no perdamos la línea. La próxima semana vamos a practicar esto mismo, pero ya sin mucho paréntesis, pero quiero remarcar esto. ¿Se dan cuenta? Yo no soy el maestro. Yo solamente facilito, porque lo que queremos es que la palabra hable a la gente que estoy discipulando. Y a veces nos vamos a sorprender cuando nosotros hablamos menos y dejamos que la palabra les hable más. Tengo una anécdota, les cuento rapidito antes de cerrar el paréntesis. Yo estaba discipulando a una amiga por Zoom, estaba en Ecuador, y recién se había divorciado del marido. Cuando estábamos en el tiempo de rendición de cuentas y de cuidado y hablando y cómo te fue, qué tal tu día, ella me dijo de todo con respecto al marido, que era uno así y el tipo es asado y más allá y que no merece ni perdón y que Dios lo juzgue, todo eso. Cuando estábamos en esta historia, empezamos a preguntar y yo le digo, ¿y qué dice el pasaje acerca del hombre? Es como que en un momento una luz vino a su mente y dice, yo soy como ese otro hombre. Dios me perdonó, pero yo no puedo perdonarlo a él. Qué egoísta que soy. Yo me quedé admirado como la palabra estaba confrontando con su propio pecado. ¿Sí me hago entender? Sí. Por eso es importante en este
tipo de estudio, dejar que la persona, ustedes solamente son guías, nada más. ¿Sí me hago entender? Y si van a compartir con gente no creyente o nuevos creyentes, ellos no van a estar familiarizados con la Biblia. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Sí. Ok, cierro el paréntesis y seguimos. Ok, ¿qué nos dice el pasaje? ¿Hay algún pecado, alguna actitud, algo que deberíamos evitar? Guardar rencor. Ok. El egoísmo. Egoísmo. La amargura. Ya. Muy bien. Hay uno muy evidente, es como el que más resalta en la historia. La falta de perdón. Interesante. ¿Y en el pasaje hay alguna verdad, alguna enseñanza, algún principio que Dios te esté mostrando? Hombre, nos enseña que nosotros tenemos que perdonar como Él nos perdonó, porque se dice que si nosotros nos perdonamos, como el caso de este siervo, que Dios no nos va a perdonar a nosotros. La paciencia. Ok. Yo veo que al final todos somos pecadores y todos caemos. O sea, todos necesitamos el perdón. O sea, que yo te lo hago a ti y él me lo hace a mí. Y al final somos iguales, somos pecadores. Deudores de pecado, deudores, tenemos esa deuda con el pecado. O sea, no sé si me he explicado bien. Sí, sí. No, excelentemente bien, muy bien. ¿Alguien más? También vemos a un Dios paciente para con nosotros, y al igual el ser humano no es paciente en nada. Quiere todo rápido. Muy bien, muy bien. Y saben, algo interesante es, porque en el pasaje muestra, y es llamativo porque da las cantidades, ¿no? Y la idea es que muchas veces lo que otros me han ofendido no se compara con lo que yo he ofendido a Dios. ¿Lo han pensado? Interesante, ¿no? Y alguien dijo algo interesante también hace un momento. Dijo acerca que Dios perdona cuando venimos en arrepentimiento. Vieron que el primer hombre clamó por la misericordia de Dios porque tenía que pagar. Algo interesante que me dice el pasaje es que si tú tienes una deuda tienes que pagar. Y si yo tengo una deuda con Dios con respecto a mi pecado, tengo que pagar. Cristo pagó mi deuda. Él me perdonó cuando yo no merecía su perdón. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Con quién te identificas de los dos deudores? Y esta pregunta es importantísima. Yo, para serte sincera, con el primero, porque yo soy una persona como que muchas veces, como me miro mucho a mí misma, pero no miro la gracia de Dios algunas veces. Y yo, a pesar de que yo sé que yo soy una pecadora como todo el mundo, pues como que yo necesito trabajar mucho en eso. Porque muchas veces me fijo, por ejemplo, hay que ver que yo lo que he hecho no es tan grave como lo que otras personas me han hecho, cosas así. Pero cuando me acerco a este pasaje, pues me doy cuenta que no, que yo soy como todo el mundo. No, excelente, muy bien. ¿Alguien más? ¿Con quién te identificas? Alguno dirá con el rey porque todos me deben. No. Yo a veces, Algo que- sí. a veces cuando me ofenden, pero yo trato de, bueno, yo sé que estoy tratando con incrédulos, ¿no? Y más que todo en mi trabajo porque paro todo el día ahí.
y pues a veces hacen un mal comentario o a veces quieren estresarme o quieren ver que yo caiga o en alguna tentación o algo, aunque siempre peco, ¿vale? Pero hay cosas que en mi corazón me incomodan, entonces tengo que ser paciente, pero yo sé que estoy tratando con personas incrédulas, ¿no? Y ya por la misericordia del Señor también les he hablado, pero hay cosas que de ellos por su propia naturaleza, ¿no? Que no han nacido de nuevo, ellos dicen sus maldades de manera natural, ¿no? Entonces yo logro entender eso y eso me ayuda como que a perdonar, pero no puedo evitar sentirme ofendido o sentir un poco de coraje, ¿no? Pero yo trato de, más que todo, de que Satanás no gane terreno. Si esa persona me ha ofendido y de repente yo por mi propia actitud, como dice Pablo, miserable de mí porque tengo ese cuerpo de muerte, un cuerpo pecaminoso, a veces reacciono o quiero reaccionar o me pongo o me enojo sin darme cuenta y la otra persona como que está que busca cualquier otra forma que yo, como te digo, caiga o para señalarme o algo, y yo trato, y aunque yo no tenga la culpa, le pido perdón para que Satanás no gane terreno, porque yo sé que de alguna otra forma Satanás se aprovecha, ¿no? Entonces yo trato de ir en el acto antes que avance, pero sí afecta mucho, me bajonea demasiado, entonces es como una lucha de romper tu orgullo, ¿entiendes? Esa es mi lucha diaria en el trabajo. Excelente, muchas gracias. Miren, es interesante notar porque se repite varias veces la palabra misericordia. Misericordia es no recibir lo que sí merezco. Y a veces nosotros podemos estar enfocados en la deuda o lo que me deben, pero la motivación que buscaba el rey era la gratitud. Perdono por gratitud, porque alguien me perdonó más. ¿Sí? Alguien me perdonó más. Hay alguien a quien yo ofendí más de lo que otro pudo haberme ofendido. Pero ¿saben qué? Yo no puedo dar lo que no tengo. Dios me perdonó más de lo que yo pude haber ofendido a alguien más. Así que quedémonos con esa verdad. Dios siempre nos otorga su perdón, solo debo venir a Él. ¿Sí? Y siempre está presto para perdonarme. ¿Ok? Vamos a cerrar ahí la enseñanza. Como práctica... Sí. Tengo una pregunta para eso, muy similar. Okay. Esto significa entonces, hacer todo esto significa que no tengo que estudiar el pasaje, simplemente ir, presentarme y creamos la Biblia en ese momento, o tengo que estudiar el pasaje. Primero tienes que estudiar. Pregunta para vos, William. Para mí. Sí, esto es importante. Cuando yo sé la historia de esperanza, si yo voy a compartirlo, por ejemplo, con alguien, me voy a reunir, no es que voy a improvisar en ese momento. No, lo que dice Jonathan es muy importante esa pregunta. Yo debo leer el pasaje yo varias veces, ir preparado para poder conducir el tema. ¿Sí? Porque no queremos que el estudio quede como algo moralista. Queremos mostrar el centro del mensaje. Pero la idea es que yo no sea el maestro. Yo estoy facilitando. ¿Sí? Como ustedes son creyentes, obviamente es más rápido tener una respuesta, ya lo habrán leído antes, lo habrán escuchado alguna predicación antes, pero vamos a hablar con gente no creyente. Es la primera vez que van a ver el pasaje. Entonces ustedes tienen que ayudarlos o dirigirlos. Hay 4 preguntas básicas. ¿Qué dice de Dios? ¿Qué dice del hombre? ¿Hay algún pecado, acción, actitud que debemos evitar? Y hay alguna verdad, alguna promesa que yo debo creer, ¿sí? Y ahora, ¿son las únicas preguntas que puedo hacer? Claro que no, puedo hacer varias, pero la idea es que la persona extraiga de la escritura lo que Dios quiere mostrarme, como esta amiga que les dije, ¿sí? Y cuando preguntan con quién te identificas, llevas a la persona a reflexionar sobre cuál es su posición en la historia. ¿Me hago entender? Entonces, no estás presionando a tu amigo de trabajo, a tu familiar, a que él me está imponiendo su enseñanza. No, tú lee lo que dice ahí. ¿No? ¿Sí me hago entender?
Ahora, habrá ocasiones donde, por ejemplo, habrán términos fariseo, publicano, qué sé yo, escriba, que ellos no sepan qué es, entonces a vos te toca, como dice Jonathan, si vos lo leíste antes el pasaje, entonces vos le vas a explicar qué es eso. A esta misma amiga, cuando discipulaba, estábamos hablando de la oración del publicano y el fariseo, y en un momento a mí se me pasó, y estábamos hablando del pasaje y estudiándolo, y yo le digo, oye Andrea, ¿vos sabes lo que es publicano? Y ella me dice, creo que es una persona que hace publicidad. O sea, qué error mío, ella estaba tratando de entender todo fuera de contexto. Cuando al principio debe haberle dicho, ¿sabes lo que es un publicano o fariseo en la historia? Ah, mira, es esto. Entonces cuando ya entendió, le dio otra luz al pasaje. ¿Sí me va a entender? Una de las cosas que aprendí con esto también era el tema de que si primero el texto no me confrontó a mí, que voy a ser como el discipulador, si se quiere, o alguien, y yo primero no fui confrontado, ¿cómo voy a esperar también que otro vaya a... Obviamente el Señor lo puede hacer, no es que nosotros lo vamos a limitar, pero es como, bueno, tengo que ser filtrado yo también, el Señor tiene que trabajar con ese texto conmigo, y de ahí yo también voy a ir descubriendo el Señor, me va a ir mostrando muchas cosas, que a la hora de ver a la persona decir, ah, bueno, tal vez, o a veces podemos identificar cuáles son los pecados o no, pero uno se va dando cuenta, pero porque primero el texto me confrontó a mí, yo fui como ante Dios en ese momento. No es solamente el hecho de hacer como lo teórico, ah, bueno, sí, hago la rendición de cuentas, hago la alabanza, no es algo teórico, es algo espiritual, no, que no tenemos que olvidarnos de eso, y por eso es como muy importante cuidarnos ahí. Sí, excelente, Jenny. Ok, vamos a la práctica. ¿Y va a ser? Sí. Perdóname una Me gusta pregunta. conocer a los chicos. Perdóname una pregunta. Yo tengo una compañera de trabajo que no es cliente, ¿no? Yo soy cliente, Sí. yo soy demasiado cliente, pero no sé cómo hacerle escuchar la palabra a ella, porque ella es de las personas muy cerradas, que no cree en Dios. Ella cree en sí mismo. Que ella, digamos que ella tiene porque ella trabaja. No porque Dios le da fuerza, no porque Dios le da salud, no porque Dios le dio ese trabajo, o ella cree que todo lo que ella tiene es por ella misma. ¿Cómo se puede seguir insistiendo con una persona así? No olvidemos que nosotros somos portadores del mensaje. Nosotros no... Chao, Johnny. Ya Johnny se va. Tiene que Chao, salir por Johnny. su- Chao, Johnny. Chao. Adiós, bebé. Chao, bebé. Si no después lloran mucho. Sí, entonces debemos recordar que nosotros compartimos solamente el mensaje. Esa es nuestra labor. Y ahora como práctica vamos a repasar a alguien, un voluntaria, los que han estado desde antes, que pueda compartirnos el testimonio y los 3 círculos para que el resto que no lo sabe lo conozca. Y esa es una buena manera de acercarme a alguien, ¿sí? Diciéndole, oye, te voy a contar algo que pasó en mi vida. Permíteme contártelo, ¿sí? Yo no debo tener la expectativa de que yo voy a persuadir a alguien. Debo orar mucho que sea Dios quien convenza a mi amigo ateo, a mi amigo ensimismado o a quien sea. Es el Espíritu de Dios quien va a convencerlo. Mi tarea es anunciar con claridad. ¿Sí me hago entender? Entonces, para responder esa pregunta de una manera, alguien por favor voluntaria que pueda compartir el testimonio en los 3 círculos como práctica, antes de pasar ya al último tercer tercio. Bueno, yo este domingo, de casualidad, se me presentó la oportunidad de presentar el testimonio como en los 3 círculos, ¿no? Como esta era yo, esto es lo que hizo Jesús, la transformación que me hizo Jesucristo, y esto es lo que ocurrió. Algo así, ¿no? Si no me equivoco, es que... ¿Sí? ¿Es eso? Sí. Es los 3 círculos, yo recuerdo que son la vida antes. Esta era yo, tenía conflictos con tal cosa, mi vida era así, 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 ¿no?
Testimonio, ese es el testimonio. Ese es el testimonio. Y llegó Jesucristo, presento a Jesús como mi Señor, mi Salvador, como la persona como Dios, que me redime y todo, ¿no? Y ahora me ayudó a perdonar, me restauró, y ahora en mí hay perdón, hay restauración, hay amor. Y se lo pude compartir a 2 personas que realmente nunca en mi vida había tenido. Fue un señor que se la evangelizó. Después de ahí fuimos a su casa a estudios bíblicos, y después él apareció en la iglesia este domingo con otro señor. Y me dijeron, oye, podemos ir a tomar un café o un té. Y pues yo fui con ellos y 2 hermanas más. Y pues me acordé mucho de esto y lo apliqué. Y dije, esta era mi vida antes, recibo la salvación de Jesús, y esta es mi vida ahora. Y creo que de una u otra forma causó un impacto en ellos, y este domingo dijeron para volver a quedar, porque ellos están muy interesados en todo este tema. Son señores ya. Excelente, entonces puede empezar la historia de esperanza con ellos. Miren, excelente, gracias. Yo voy a hacer ahorita la práctica, voy a hacer una vez más el ejemplo, y luego nos vamos a reunir en grupos de 2, los que ya lo han hecho, con alguien que a lo mejor no lo haya escuchado, no lo haya hecho, y van a practicar con ellos. Y luego le voy a dar la tarea a Ley, y si Ley quiere asignar a alguien más, porque ella tiene el poder, toda autoridad y toda potestad, entonces de entrenar con alguien más a los nuevos con el 411, ¿sí? Con las 4 preguntas y todo lo demás. Yo voy a pasarles el PowerPoint que tengo, pero si quieren lo pueden hacer dibujando y todo eso. Entonces yo voy a hacer la práctica ahorita, y luego nos vamos a hacer parejas de 2, y vamos a tener solo 3 minutos para practicarlo. Y luego vamos a ir terminando ya la sesión de hoy, ¿ok? Para seguir en los 3 tercios. Estamos en el segundo tercio, en la parte de práctica. Ok, voy a compartirles entonces mi testimonio y los 3 círculos. Ok, déjenme contarles algo muy importante para mí, y a lo mejor conozco a algunos, otros no, pero déjame decirte que hubo un tiempo en mi vida donde yo vivía en conflicto, continuo conflicto, conmigo, con mis padres, creo que con el mundo entero. Y yo me sentía rechazado. Trataba de hacer las cosas para agradar a la gente y encontrar identidad agradando a la gente, y sentía que nada de lo que hiciera era suficiente. Pero un día alguien me presentó a Jesús. Entendí que Él me otorgaba su perdón y decidí aceptar su perdón, y ese día decidí seguirlo. En ese mismo momento, Jesús me llenó de una paz que nunca antes había experimentado. Una paz inexplicable en mi vida. Y por primera vez en mi vida me sentí amado, a pesar de quién era. A pesar de quién era yo y sabía lo que hacía, Él me amaba. ¿Me regalas 1 minuto para contarte lo que cambió mi vida? La persona dice que sí. Mira, vivimos en un mundo que está roto, que está quebrado. Es un mundo donde hay dolor, hay sufrimiento, hay injusticia, hay amargura. Y todos aquellos que habitamos en ese mundo, de una u otra manera buscamos la forma de escapar. Y a veces tratamos de llenar ese vacío, ese dolor, y tratar de arreglar nuestro mundo a través de drogas, alcohol, de sexo, de la religión, que lo único que hacen es empeorar mi mundo, no sacarme de él. Pero dice la Biblia que no siempre fue así. Dios creó un mundo perfecto, un mundo donde todo lo que el hombre necesitaba venía de Dios. Era Dios quien llenaba el corazón del hombre. Pero un día el hombre decidió desobedecer a Dios y el pecado vino. Y es el pecado quien separó al hombre de Dios, y es el pecado quien ha destruido mi mundo, tu mundo y nuestro mundo. Sin embargo, la misma Biblia dice que Dios, consciente de ello, envió a Cristo Jesús a esta tierra. Él vino a esta tierra para pagar el precio de tu pecado y de mi pecado. Y Él murió en la cruz
Y la Biblia dice que Él no quedó muerto, sino que Él resucitó al tercer día para proveer la única puerta de escape a ese mundo roto y quebrantado. Y dice la Biblia que si nosotros nos arrepentimos y nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó y lo aceptamos como Señor de nuestras vidas, dice la Biblia que somos reconciliados por Jesús por medio de la fe. Dice la Biblia que nuestra deuda es pagada, soy una nueva criatura y mi relación con Dios vuelve a ser restablecida. Quiero preguntarte, ¿en qué mundo crees que te encuentras? Digamos que dice el roto. ¿Y en qué mundo te gustaría estar? Si vos dices que estás en el mundo roto y te gustaría estar en ese mundo perfecto, con una relación perfecta con Dios, ¿qué te impide en este momento creer en Jesús? ¿Por qué si ya has intentado todo, por qué no le entregas tu vida a Jesús? Y ahí la persona, vamos al semáforo, dirá sí, no, me gustaría saber un poco más. Entonces, si me dice, interesante, me gustaría saber más, ¿qué te parece si estudiamos la Biblia aquí en la oficina después del trabajo? Yo te invito a la cena. Y si me regalas media hora todos los lunes o los tiempos que tú quieras, yo pago la cena y empezamos a estudiar la Biblia juntos. ¿Tienes Biblia? Si no, mira, la puedes cargar de tu teléfono y juntos podemos estudiar. ¿Qué te parece? Me gustaría compartirte una historia muy linda de la Biblia. Y listo. ¿Me hago entender? Y cuando te dice que no está en el mundo roto, sino que está en un mundo feliz, que es feliz así y que nada, que sí. Porque eso uno se lo encuentra muchísimo. Por ejemplo, cuando uno está evangelizando y no, mi vida es feliz así. Y uno presenta estos 3 círculos y en vez de decir que está en el mundo roto, esa persona dice que está en el mundo restaurado, reconciliado y que es feliz así. Que está bien como está. Ajá, que está bien como está. Uno puede hacer preguntas sin el propósito de debatir, oye, y wow, interesante. ¿Y cómo hiciste para llegar a tener un mundo tan feliz y perfecto? Y ahí él te va a dar a entender si es por buenas obras, si es porque tiene su religión, y si es porque, etcétera, etcétera. No. Entonces, vos puedes llegar, ¿has llegado alguna vez al convencimiento de que eres pecador o pecadora? O sea, tú tomas los 3 círculos como una referencia, pero puedes ir avanzando por allí, ¿sí? Pero no olviden, al final debemos entender que la gente afuera está enceguecida en sus delitos y pecados. Por eso es importante orar y orar y orar, que Dios muestre a la gente que Él está preparando para creer. Hay gente que te va a decir, no me interesa, otro que va a decir, no, yo soy perfecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Sí. Mira, yo tengo un amigo que, ¿verdad? Es amigo de confianza y de vez en cuando solemos hablar y él dice, yo soy Dios, porque como yo creo cosas, yo soy mi propio Dios. Digo, hombre, tú no eres Dios porque tú ni eres omnisciente, ni omnipresente, ni has creado nada, tú puedes creer, ¿sabes? No, pero yo por mí mismo hago esto, yo tengo trabajo por esto, yo hago esto y si no sé qué decirle a una persona así, que la Biblia, por ejemplo, que ha escrito la Biblia, y de dónde viene el contexto. Está satanizado, no hay nada que hacer, venga, siguiente. Sí, es verdad. No, Mira, entonces, pues, Es que verá que con complicado, y tú, bueno, o paro la conversación o él me sigue rebatiendo a mí y digo, yo que no quiero rebatirte. Es un amigo de confianza de toda la vida. Es que a esas personas tenemos que ayudarlas. Cuando son así hay que ayudarlas más, no dejarlas. sí. Ahora, Satanás es astuto, mis estimados, Satanás es muy astuto y buscará llevarnos a un punto de desenfocar que la meta de la evangelización es Cristo y dar a conocer a Cristo para entrar en debates. Ahora, si hay gente así que dice, bueno, y empieza con preguntas,
vos puedes, por ejemplo, algo importante que hemos hacer los cristianos, a veces es mostrar humildad. Y hay muchas veces que vamos a decir a la gente, mira, no sé, pero lo que sí estoy seguro es de lo que Cristo hizo en mí. Porque al final, escúcheme bien, nuestra tarea no es que la gente crea, pero la gente por lo menos debe estar convencida de que yo sí lo creo. Si las preguntas me hacen dudar a mí, hay un problema ahí para mí. ¿Sí? Porque la idea del testimonio y los círculos es abrir tu corazón para contar tu historia y lo que cambió tu vida. Ahora, si la persona dice, mira, pero ¿y quién creó la Biblia? Yo creo que la Biblia es corrupta y todo eso. Entonces la pregunta es, ¿pero te gustaría saber con respecto a la Biblia y eso? Y dice, sí, me encanta. Ok, entonces ¿qué te parece si nos reunimos? Puedes tomar las historias de Esperanza, pero ya a la vez puedes prepararte con alguna de las preguntas que él tiene. ¿Sí me hago entender? No con el propósito de debatir, porque no es por tener la razón, es por fe la salvación. ¿Sí me hago entender? Pero si él está abierto a hablar del tema, ok. A lo mejor te va a tocar ir con ese amigo más lento que con otros. Pero si tienes la oportunidad de cada vez, poquito a poquito, ir sembrando la palabra, bien. Tú puedes decirle, mira, ¿qué te parece si estudiamos esta historia? Lo revisamos y luego, si gusta, podemos responder alguna pregunta. Por ejemplo, lo que mencionabas acerca de omnisciente, Dios es omnisciente, omnipresente, es mejor cuando ellos lo pueden ver a través de la Biblia que simplemente lo escuchen de mí, porque sí. ¿Sí me hago entender? Sí. Supongamos que estás en la historia de Esperanza y de pronto, mira, ¿qué dice de Dios? Ah, pero ¿cómo es que este Jesús sabía todas las cosas? Porque Jesús era Dios. Ah, no, pero eso no lo creo. Digo, yo sé, pero es lo que la Biblia me dice a mí. ¿Sí me hago entender? Sí, Es como que tú lo llevas a tu terreno, no tú al terreno de la duda de ellos. claro, pero es complicado decirle a una persona de esta que María fue concebida por el Espíritu Santo. Él piensa que, claro, normal, lo que piensa, ¿no? Estamos bien entendidos, ¿no? Que José y María, pues, tuvieron relaciones sexuales y hubo que haber algo, no apareció eso de la nada, eso no puede ser. ¿Cómo vas a creer todo eso? Y entonces yo ahí me quedo un poco pillado, porque ¿qué le digo? Ahí ya me pilla, claro, no es que me pille, sino que no sé qué responder, la verdad. A eso. No, el asunto es que, mira, preguntas así como esa van a haber miles. Y si nosotros nos ponemos a responder cada pregunta, porque la idea es que ellos van a responder de acuerdo a su incredulidad. Pero, por ejemplo, les voy a contar lo que me pasó una vez. Vino un muchacho de la iglesia, pues estábamos en Ecuador pastoreando, y me dice, va a venir mi papá, y él es muy adicto a la Virgen, por favor no diga nada en contra de la Virgen. Yo digo, pues nunca hemos predicado nada en contra de la Virgen. Vino el hombre, llega a la puerta del templo y me dicen, le digo, bienvenido, gracias por acompañarnos, y me dice, una pregunta, depende de lo que usted me diga de María, yo voy a entrar o no. Y el hombre me dice, ¿qué piensa de María? Digo, mire, más importante que lo que yo piense es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, y la Biblia relata que fue una mujer sin igual. Mire, hoy no vamos a hablar en el mensaje sobre María, pero déjeme anotarle estos 3 pasajes que hablan sobre ella en la Biblia. Y si usted tiene ¿qué Biblia tiene usted? Me dijo católica, ok. ¿Por qué no los lee? Y si usted me dice un día, yo voy y encantado estudiamos lo que dice la Biblia ahí. Ok, me dice, vaya a mi casa mañana. Yo lo espero mañana. Perfecto. Mira, vino a la iglesia, escuchó el mensaje, el lunes fui a su casa, llegamos a Lucas 1, lo leímos juntos, y él dice, oye, pero la Biblia no dice nada malo de María. Y luego dice él, pero aquí me llama la atención, dice,
que dio a luz, que no conoció a María hasta que dio a luz su hijo primogénito. Yo le digo, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia que tiene usted. Y el hombre dijo, déjame pensarlo. Entonces, a la semana siguiente, él me llama y me dice, yo creo que María no fue siempre virgen. Pero le voy a decir algo, toda esa semana oré con insistencia, Señor, muéstrale tú. Y después el hombre se convirtió, pero mi punto no era debatir y que esa María es una así, que ustedes los católicos, que los curas son más violadores que los pastores, sino... Sí me hago entender. Chicos, busquen el espacio para que la gente pierda el temor a acercarse a la Biblia. Y lo que no sepan, no sé, pero lo puedo investigar. ¿Te gustaría saberlo? Saben, la tarea de evangelizar es una tarea de mostrar gracia sobre gracia. ¿Sí? Ok, vamos a avanzar un poquito porque no quiero honrar el tiempo, no quiero, así que voy a dejar los 3 círculos ahí. Por las preguntas vamos a bajar de 3 minutos a 2 minutos. Entonces voy a pedir que hagan parejitas rapidito con alguien que sepa el testimonio y los 3 círculos, y eso lo vamos a practicar esta semana de nuevo. Entonces, por favor, rapidito, tenemos 2 minutos para que el uno al otro le comparta su testimonio y 3 círculos. No debe durar más de 1 minuto cada uno. Y si alguien no lo ha escuchado la primera vez, escúchelo y después Ley se va a encargar de enseñarles cómo. Ok, vamos, 2 minutos ahí en pareja. Sí. Yo voy a decir que lo de esto. Que yo contigo me besé, que yo era Yo contigo 5 minutos. Sí, a las 4 ya. A veces hay más enchufes en esta casa. Voy a pasar un momento. Sí. no sabía quién era realmente. Hay más enchufes en esta casa. En la cocina. No, digamos que en la cocina, que subíamos a dejar. Bueno, en la cocina. Sí, una vez. Como los amarillos, quiero contar una persona. Yo le decía, intervenida. Y hasta que buen día tengo un amigo que presentó a Jesús y entendí que también te seguía los y te como él tiene de compasión por alguien que se sienta muy amada, puedo Hicimos que echaba y fallé en una práctica. uy, esto se ha movido. No pasa nada. El Señor me dio la inspiración Lo llevamos haciendo varias semanas. Sí, bueno, pequeña que yo no pero si pensaba en el más allá o en el pecado, sin pensar en pecado, recta y buena, pero hoy día que tengo una Biblia, tenía la sensación de que el pecado, vivía en pecado, entonces ya y fue que se le dio a Dios
pero y siempre lo respaldar el mundo roto y imposible para mí siempre hay corrupción, que la gente para salir de la realidad del mundo que pero hace tiempo Dios para que no estaba lleno de pecados y la gente está lleno de pecados. Aunque la realidad y fallo y me cuesta El viejo hombre, o sea, no es fácil, a tu vida. adiós, que al llegar a Cristo es donde pasa mucha gente. Y luego metimos la pata y elegimos el pecado en vez de ir a la paz, sin abusar, como dice el Salmo 41, no usar demasiado tecnología. Bueno, hasta mañana. Perdón que les interrumpa. Ok. Avanzamos un poquito. Entramos al tercer tercio. Como les digo, lo estoy mencionando así para que nos familiaricemos, pero las próximas semanas no lo voy a mencionar. Estamos primer tercio, no. Porque la idea es que es algo muy natural, algo muy orgánico cuando tú estás discipulando a alguien. Pero estamos en la parte de visión y la idea de visión es siempre compartir por qué estamos haciendo esto, ¿sí? Quiero repasar rápidamente, ¿se acuerdan los 4 campos? Y los 4 campos lo que nos dice es de qué manera Jesús hacía el discipulado. No, cómo Jesús discipulaba. Y es sobre el mismo modelo que nos vamos a basar, ¿sí? La semana pasada hablamos un poquito acerca de permanecer, entrar y sembrar, ¿sí? Entonces habíamos dicho de que yo no puedo hacer discípulos si no soy un discípulo. Yo no puedo invitar a otros a seguir a Jesús cuando no estoy siguiendo. Y es importante nuestra permanencia en la lectura de la palabra, la oración, en cuanto a nuestro pecado favorito, cómo andamos, que eso hoy no lo hablamos en la rendición de cuentas, y si estoy compartiendo el Evangelio y si soy un discípulo obediente. Y cuando hablábamos de entrar, es un repaso, recuerden, habían 3 maneras de cómo nosotros íbamos a entrar al terreno para poder sembrar. Era a través de orar por nuestro mapa oikos, orar por una persona o una casa de paz y los actos de benevolencia. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces los actos de benevolencia eran hacer algo por mi prójimo que me permita conectar con ellos. Cada uno creo que tiene un mapa oikos y voy a pedirle a Ley si nos puede ayudar haciendo un grupo, no sé, de Messenger o si ya lo tienen, si es que me hacen el favor, si se puede de incluirme. Vale, y envían el PowerPoint. Si ustedes están discipulando a alguien o compartiendo con alguien, si podrían enviar alguna foto o algo para que de esa manera podamos estarnos animando unos a otros. Entonces, ¿cómo voy a entrar al terreno donde quiero sembrar? Voy a